¿Cuántas veces se levanta en la noche para ir al baño? Está con tensión, con nervios, con insomnio. Esto de los trastornos del sueño es cada vez más prevalente. Y el día de hoy, ¿cuál es nuestro tema, Katy? Los trastornos del sueño, precisamente, Eric. Justamente, pues, por eso, Expreso Entre Vidas, en esta jornada, los invita a sumergirse en los fenómenos que interrumpen el buen descanso. Porque no hay nada más plácido que dormir de largo o de corrido y tener bonitos sueños. Pero eso no siempre ocurre. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población duerme mal a nivel mundial. Date cuenta de eso. En Un Estados montón de Unidos, gente. solamente en Estados Unidos, así como modo de datos, más de 40 millones de personas dice tener problemas para dormir o trastornos del sueño. O sea que este tema de verdad siempre está en boga, es preocupación a nivel mundial y debe derivar por distintas causas. Mucha gente interpreta que tiene mal dormir porque está muy cansado, lo que me parece raro, porque si estás cansado, dormís, ¿o Pero no? ¿no te ha pasado que estás tan cansado que no te puedes quedar dormido? O sea, muchas veces. Y lo otro, que creo que también se debe a factores de estrés. Estamos cada vez con más presión. Hoy día la crisis económica mundial, ¿no es cierto? Que sube el dólar, baja el dólar, que tenéis plata en acciones, no sé. Hay distintos factores que tenéis que pagar la universidad, no te alcanza la plata. Que tenéis hijos en el colegio, tampoco te alcanza porque no tenéis un hijo. Hay muchos que tienen 3, 4, 5, 6 hijos. Entonces, cuando la familia se hace numerosa, y no te alcanza el presupuesto para pagar las deudas, claramente es para que se espante el sueño, ¿no? Sí, de todas maneras, pero no es lo único, sabes que también hablan de la higiene del sueño. Se habla mucho Ah, de la higiene del sueño, yo acuérdate que uno sí, últimamente, pero se desconecta de las pantallas casi cuando se está durmiendo y pero eso hará bien. oye, los adultos reclaman que los niños no se van a dormir nunca porque están pegados al notebook, al computador, al celular o cualquier play o consola, videojuego, están ciberconectados. Y como están tan hiperestimulados, entonces su mente también está trabajando a mil. Y eso hace que cuando los echas a dormir, los cabros chicos quedan pegados al techo. Yo creo que siguen imaginando cómo vencer a la siguiente etapa para poder pasar de nivel en el videojuego X, ¿o no? Bueno, y uno no está lejos tampoco, O porque sea, con esto de las redes sociales y los llamados y todo, de repente estás trabajando 24/7, te llaman a cualquier hora, estás como permanentemente conectado. Uno deja el celular en la casa y como que te mandan a buscar, pero al tiro con policía y helicóptero, porque no te pueden encontrar y no contestaste al llamado. sí, es verdad. Oye, pero está en lo cierto, que esto de dormir mal, de todas maneras afecta a tu rendimiento, a tu capacidad cognitiva, te vuelves más despistado, ¿no es cierto? Te vas quedando dormido durante la jornada, tenés que tomarte no sé cuántos cafés. O sea que la alteración del sueño, o la falta de higiene del sueño, o los trastornos del sueño, como queramos ir colocando la frase, ya nos van a decir los especialistas, vamos a estar con un especialista invitado que trae Katy, una entrevista espectacular. Pero antes, yo creo que solamente señalar, invitar a los amigos auditores a que rápidamente sepan que viene un invitado tuyo. ¿Cómo se llama tu invitado todo esto? Antes que lo presente formalmente, pero Antes de presentarlo formalmente, se llama Juan Salinas. Juan Salinas. Sí. Oye, pero yo me acuerdo del Guatón Salinas que salía en un programa de... No, No, nada no, que este es ver. súper distinto. No, 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 pero, no. pero él es médico o es Sí, es humorista. psiquiatra. Ah, No, este es psiquiatra. psiquiatra, así Ah, que es súper serio el cualquier tema. persona que quiera ser atendido. No, no, yo estaba echando la broma porque muchas veces se bromea con el tema del sueño, oye, anda idiota porque te falta sueño, y uno Oye, tiende tienes, a, no es, hacer humor con eso, ¿no? Pero yo no creo que tenga mucha gracia el mal dormir, la verdad que no. bueno, y tiene mucho que ver también el humor, pero no le echamos la culpa solamente al mal dormir. Hay A gente ver, que tiene mal humor, pero el estado de ánimo también afecta mucho si descansaste bien, si tu cuerpo y tu mente logró descansar bien. Pero eso, como tú decías, se lo vamos a preguntar después al al doctor. experto, no, es que yo solamente hablamos en términos generales en esta parte, siempre nos gusta introducir al tema que vamos a abordar, y Expreso Entre Vidas tiene ese sello, pero es cierto que cuando tú duermes mal, te sientes con el cuerpo paliado, y eso no te lo puede quitar nadie. Yo no soy médico, no soy especialista, pero estamos hablando desde la cultura general. Y cuando uno habla en los círculos sociales, ¿no es cierto?, con el entorno familiar, siempre uno dice, oye, pucha, que dormí pésimo, y anda a verte la ojera frente al espejo, ¿no? Porque se nota, ¿o no? Oye, cuando uno duerme peor es cuando tiene niños chicos.
También vamos a hablar de Bueno, eso más adelante, tú porque que con tienes, guaguas, con niños chicos, tienes esa experiencia de ser madre también, me imagino que te ha tocado pesado, todavía no saco el sueño. todavía no recuperas, ya está No, no, grande tu hijo, ¿o mis no? hijos ya crecieron y todavía no logro recuperar el sueño que perdí. No, pero es cierto que Pero genera trastornos fisiológicos, psíquicos, sí, de ansiedad. Hay gente que se levanta en la noche no solamente para ir al baño, hay otros que se levantan para comer. sí, claro, y que le queda dando vuelta, típico que uno se queda pensando lo que tiene que hacer al otro día, como si en la madrugada pudiera hacer algo. Oye, y lo más entretenido es que, no sé, a mí me pasa que me cuesta conciliar el sueño y cuando ya estoy agarrando la onda de dormir así en la profunda, suena el despertador y hay que levantarse. Sí, sí, yo Qué no sé, a mí me ha terrible, pasado qué lo mismo. terrible. Yo Me digo, cuesta levantarme toda la vida. Siempre me quedo dormido, me cuesta llegar a la pega a la hora. O sea, trato de hacerlo porque si no me echan, ¿no? Pero créeme que es súper difícil cuando uno tiene trastornos del sueño o mala higiene del sueño, eh, estar con la mentalidad tan despierta, valga la redundancia, para poder concentrarte en las labores que te tocan desarrollar en tu jornada laboral. no, y con el sueño liviano, cuando uno tiene el sueño que se despierta por cualquier cosa, en lo personal, entre los niños pequeños y otras situaciones familiares, tengo el sueño súper liviano. Entonces me cuesta dormir y cualquier cosa que pasa, pero alguien pasó cerca mío, me desperté y ya cuesta dormir. Oye, ¿A cuántas personas le pero a pasará tanta, eso? pero si uno en el trabajo comenta, oye, no le hablé al compañero tanto o al jefe, anda idiota, lo más probable es que no durmió anoche, de haber tenido pesadilla. ¿Has tenido pesadilla todo esto? No No últimamente, estoy, últimamente, estoy pero bastante mejor. Hubo un tiempo que tenía bastantes oye, pesadillas, yo pero hubo un ahora tiempo se en me mi han juventud pasado. y adolescencia, dicen que los niños tienen mucha pesadilla porque tiene que ver con la inseguridad, ¿no es cierto?, de Ah, su sí, hay desarrollo pesadillas recurrentes. psicosocioemocional, sí, pues, Sí, esa que he uno se tenido va sueños, cayendo. oye, Todos sienten sí, eso que se va he tenido cayendo. sueños como con continuidad, he soñado que he ido subiendo por escaleras y como que se me hunden los pies, he soñado que voy al colegio, ya hace rato salí al colegio ya, pues sí, muchos años, Iba con pero, Pedro Picapiedra pero allá. claro, oye, y sigo soñando con que voy al colegio, no sé por qué, pero que voy al Dejaste colegio. materias pendientes. Yo Parece que me faltaron estoy algunas tareas segura que que hacer. alguna cosa no De hiciste. todas maneras, oye, pero sueño a pata pelada. Y que voy a descalzo al colegio. Y tiene que ver con inseguridad también, ¿ah? Oye, Después, sí, ese es un tema súper bueno para otro programa. Vamos a preguntar el significado de los sueños. y lo ¿Te otro, atreves a que te analicen los sueños ahí es en que es el muy entretenido. programa? Es que, ¿sabes qué? Andrés Barros era un parapsicólogo que me tocó conocer hace mucho tiempo y él se dedicaba a estudiar el fenómeno de los sueños. Era psicólogo y parapsicólogo, pero se volcó muchos años de su vida a eso. Y hay una recomendación para los amigos auditores. Cada vez que sueñen, despiértense, si es que pueden, Primero. si es que pueden, o al día siguiente, después que despertaron, se levantaron para hacer sus cosas, y si recuerdan de los primeros datos de ese sueño entretenido que tuvieron, se han dado cuenta que hay sueños que uno quiere que nadie lo despierte porque quiere seguir soñando eso, Sí, anótelo en un cuaderno y anote el recuerdo, porque acuérdese que pasadito una horita y quizás menos, o al mediodía, ya se le borró el sueño y no se va a sin no acordar, se acordar. no se va a acordar, yo se lo doy firmado. Oye, y me acuerdo también de una película clásica, que no era una, fue una saga de películas, creo que hicieron como 8 películas, de Freddy Krueger, ¿te acuerdas? Ay, Ahí la no, pero eso son pesadilla. pesadillas, pues, Eric, qué espanto. Oye, qué terrible, pero las películas reflejan mucho lo que uno sueña también. Cuando uno tiene un buen sueño, sueña cosas entretenidas, pero también tiene que ver con lo que estás viviendo en tu cotidiano vivir, las preocupaciones, y me imagino los miedos, las ansiedades. Y me ha tocado soñar volar, pero como el superhéroe americano, ¿te acordáis? Sí, Antiguo que volaba. ejemplo. Uy, me acordé, eso fue lo peor que al tiro me di cuenta que Es como, hablaba. como fin de los 80. Pero Bueno, El superhéroe americano era una serie de televisión de un personaje que era como el equivalente a Superman, pero chacha. ¿Ya? Era fome, o sea, no tenía tan superpoderes no lo y sabía volaba muy manejar. mal. Se Claro, caía cuando se volaba caía. Ya, así. pues así soñaba yo. Soñaba como que iba a volar y Ay, volaba y te voy a empezaba a analizar al aletear. aire. No, no te voy a analizar Empezaba al a aire. aletear y me caía, pero cuando me estaba por tocar el piso, no me volvía a caer porque seguía aleteando y ahí ya prendía vuelo y volaba por los edificios, qué sé yo. Pero insisto, muy entretenido ese tema. Vamos a seguir abordando de eso y más seguramente en varios programas posteriores, pero el tema que nos convoca hoy día y que nos trae bien preparado, obviamente, nuestra amiga Katy, como todos los programas de Expreso Entre Vida, tiene que ver justamente con los trastornos del sueño. Mientras tanto, a los amigos auditores, los vamos a invitar para que
tomen lápiz y papel porque aquí se vienen varias preguntas con consejos prácticos que va a ir Sí, dando el sí, médico, unos tips para que, al ¿qué médico hacemos psiquiatra con para los trabajar con problemas los de niños, sueño? ¿no? Principalmente niños Niños y y adolescentes. adolescentes, sí. Claro, y bueno, yo sé que cuando tú estás con trastorno del sueño, también pueden ser por problemas respiratorios, También, porque sí. yo tuve problemas respiratorios y me hicieron una polisomnografía, ¿Una qué? una ¿Por qué te hicieron eso? chanfle, recorcholis, ¿Cómo fue eso? una queque, ¿Una qué? claro, polisomnografía. La polisomnografía es justamente hacer la receta médica para poder estudiar qué te está generando el trastorno del sueño y cuando tú tienes algunos problemas, por ejemplo, de apnea, ronquido, se ocupa este sistema, ¿no es cierto? Y por eso es importante este tema en particular, que hoy día va a entrar en absoluta profundidad Katy con todas sus letras, hoy día full Katy, en esta entrevista que va a estar fascinante. Yo necesito un respiro porque ahora Katy nos empieza a contar cómo dormir mejor. Me voy a ir a buscar la pastilla para dormir Ay, ahora. sí, para que descanse este hombre, ¿no? Y ahora vamos a hablar con el doctor Juan Salinas, que es psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Ezequiel González Cortés. Hola, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto de tenerlo aquí hoy día en nuestro programa Expreso Entre Vidas. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar esta entrevista que nos tiene bien ansiosos porque yo creo que todos hemos pasado en algún momento por este tipo de problema y probablemente con la pandemia se agudizaron bastante. Y queríamos empezar a preguntarle en el caso de los niños, porque uno no sabe muy bien cuando nace un bebé, más o menos qué es lo normal o no del sueño que tenga este bebé, cuántas horas debería dormir. ¿Es cierto, doctor, que uno los tiene que despertar cada 4 horas cuando son muy pequeñitos? Bueno, en general el sueño va modificándose en la medida que va avanzando el desarrollo y efectivamente, claro, en los niños más pequeños, en los recién nacidos, los primeros meses de vida, el sueño no distingue mucho horario, entonces el niño va a dormir en las distintas horas y va a tener un porcentaje importante de su día durmiendo, el 50% por lo menos de sueño va a darse en esos primeros meses. Ya después, poco a poco, va regulando el sueño, va teniendo más sueño nocturno, menos sueño diurno, y también en la medida que va creciendo, las horas de sueño también van variando. Ahora, evidentemente que todas las personas somos distintas y siempre hay márgenes de cuántas horas de sueño va a necesitar un individuo en particular. En el caso de los niños, por ejemplo, gruesamente, entre los primeros 2 años de vida, uno pudiera hablar de que el niño requiere de entre 11 a 14 horas diarias de sueño. Ya después, con más crecido, en el periodo preescolar, de 3 a 5 se regulan entre unas 10 a 13 horas. Ya el niño escolar, el que nosotros llamamos el escolar más o menos entre los 6 a 12 años, está en un rango de 9 a 12 horas. El adolescente ya de 13 a 18 años más o menos se regula entre 8 a 10 horas de sueño y de ahí ya va entrando y igualándose un poco a las necesidades de sueño del adulto. Y dígame, doctor, más o menos, ¿qué sería normal? Uno ve que hay niños que están durmiendo, por ejemplo, y roncan. Entonces la gente dice, uy, es que está durmiendo profundo. ¿Será que está durmiendo profundo o tiene alguno de estos problemas del sueño que le está afectando y por eso tiene estos ronquidos? Ok. Eh, bueno, en primer lugar, explicar que el sueño tiene diferentes fases, ¿ya? El sueño se distingue gruesamente en el sueño dos periodos. Uno que se llama el periodo REM, que se llama así el periodo en que hay movimientos oculares rápidos, y hay el periodo no REM, que es el movimiento sin estos movimientos, el sueño sin estos movimientos oculares rápidos. El sueño no REM tiene
diferentes etapas, se clasifican en 4 etapas y en cada una de estas el sueño va siendo más profundo y por lo tanto las etapas 3 y 4 son las del sueño más profundo. En cambio, el periodo REM, que es este periodo de movimientos oculares rápidos, que es como el periodo de ensoñación cuando uno sueña, es una etapa de sueño mucho más ligero. ¿Ya? Entonces, evidentemente que hay diferentes momentos del sueño en términos de profundidad. Sin embargo, el tema del el ronquido ya tiene otras características. Generalmente son niños que tienen dificultades, ya, muchas veces de tipo respiratorio, que llevan a que se produzca el ronquido y generalmente va asociado a problemas de sueño. Es un sueño que no es suficientemente profundo, es un sueño que tiene muchos despertares que a lo mejor el niño no percibe totalmente, pero hay despertares frecuentes en la noche que llevan a que la calidad del sueño no sea adecuada y ese niño posteriormente al día siguiente va a tener consecuencias de no haber dormido adecuadamente. ¿Y qué Generalmente un consecuencias? niño, exactamente a eso iba, eh, en general, un niño que no duerme bien, como pudiera ser, por ejemplo, en este caso, estos niños roncadores, al otro día puede haber alteraciones en términos de su conducta por una mayor irritabilidad y también muchos problemas más bien de tipo cognitivo que interfieren con su aprendizaje. Ya el niño va a tener dificultades, por ejemplo, para aprender cosas nuevas, para que se ve interferida la memoria, ¿ya? Y la atención y concentración. Así que va a traer algunas consecuencias. Y estas consecuencias, como veíamos ahí, por ejemplo, en lo que habíamos estado indagando, que tiene algún tipo de relación los niños con déficit de atención con los problemas de sueño. ¿Es tan así? Que estos niños hiperactivos, por ejemplo, o con déficit atencional, al dormir también tienen problemas del sueño o se les produce al revés por los problemas del sueño que puedan tener este déficit de atención. A ver, si tienes un niño que tiene un trastorno del sueño producto de un problema asociado a la respiración, ¿ya? Ese niño al día siguiente va a ser más irritable, va a tener más dificultades de atención, va a tener más problemas de memoria, por lo tanto, probablemente hacer una diferenciación si eso es consecuencia de un déficit atencional o de un trastorno del sueño pueda ser un poco compleja y por lo tanto uno debiera corregir primero el problema respiratorio, ¿ya? Y una vez que esto se haya corregido, efectivamente ver si persiste estos problemas de irritabilidad, de impulsividad, de dificultades de la atención, ¿ya? Entonces yo diría que eh, si estás con un niño que tiene problemas respiratorios, que es un roncador, que eh, no tiene un sueño eh, profundo, adecuado, sería preferible, antes de pensar en el diagnóstico del déficit atencional, resolver el problema respiratorio. Claro, para que pueda descansar bien y podamos distinguir si está distraído porque durmió mal o era una cosa al revés, digamos. Será completamente Exactamente. diferente. Y una pregunta a estos chicos que tienen los pánicos nocturnos. ¿En qué consiste un pánico nocturno? ¿Hay a ciertas edades que se da más? ¿Se pasa solo? ¿Qué se puede hacer? Porque es bastante angustiante cuando un niño, una niña se despierta espantado en la noche, muy asustado y ni siquiera despiertan bien. No, no es que salgan completamente del sueño, están como en un estado como medio intermedio. ¿En qué consisten los pánicos nocturnos, doctor? Ok, bueno, eso se califican dentro de un tipo de trastornos que se llaman parasomnias, ¿ya? Dentro de las parasomnias, un evento importante es lo que se denominan los terrores nocturnos. ¿Y en qué consiste básicamente un terror nocturno? Es un niño, generalmente un niño más bien pequeño, ¿ya? Que en las noches despierta muy bruscamente con una eh,
una sensación, con una mirada extraviada, como de una persona que está totalmente asustada, muchas veces hablando o dando señales de un temor muy grande, muy importante, que preocupa obviamente mucho a los padres. Eso es algo que va a asustar a cualquier papá o mamá que de repente se encuentra en la noche con este niño que está totalmente en pánico, conmovido, con el cual uno no logra contactarse, porque esta es una dificultad que se da en las etapas profundas del sueño. Entonces, este niño está sentado en la cama, a veces con sus ojos abiertos, pero en realidad el niño no está despierto. El niño está en esta sensación en esta etapa del sueño profundo, teniendo todas estas dificultades, que después de un rato variable van a ceder, el niño se va a calmar, se va a tranquilizar, va a dormir, y al día siguiente el niño no va a tener recuerdo del episodio. ¿Ya? ¿Y qué hay que hacer, Solamente doctor, en el episodio? Porque se les acelera bastante el corazón, donde están como con este miedo y todo. ¿Qué hay que hacer durante el episodio? ¿Lo despertamos? ¿Lo tratamos de contener? ¿Qué hay que hacer con un niño, una niña que está en esa situación? tienes que esperar, no tienes que, lo puedes contener, abrazar, ese tipo de cosas, pero no despertar no es la solución. ¿Ya? El niño va a volver a conciliar el sueño, va a seguir durmiendo y al otro día va a estar sin ninguna dificultad. ¿Ya? O sea, son los papás los que tienen que aprender a contener su propio temor, su propio espanto frente a la situación, ¿ya? Y poder contener al chico, evitar que se pueda golpear, cosas de esa índole, pero esperar que el episodio va a ceder y después el niño en general, eh, como le decía, no tiene un recuerdo del episodio y habitualmente son problemas que desaparecen en la medida que el niño va creciendo. Probablemente una de las cuestiones que uno pudiera hacer para esto es tratar de prevenir la aparición de esto con una adecuada higiene de sueño, que el niño pueda tener durante el día actividad y después en las noches pueda ir a dormir en un horario adecuado, sin mucha estimulación previa, de manera que eso pudiera contribuir a que esto vaya desapareciendo más prontamente. Normalmente no es necesario usar tratamiento farmacológico para este tipo de problemas. Lo mismo que para otras parasomnias, que es el niño que va a hablar en la noche, por ejemplo, de lo que se denomina somniloquia, o el sonambulismo, el niño que puede levantarse, que puede deambular. ¿Ya? Ahí, Doctor, ¿y en es cierto que no general, hay que despertar nunca un sonámbulo? o sea, no es lo conveniente, lo más adecuado para ayudar a un niño que está, o una persona que está sonámbula, tratar de conducirlo nuevamente a su cama de la manera suave, ¿ya? Y basta con eso, ya basta con esa intervención. ¿Pero por Eh, qué, doctor? Me imagino que tiene que ver con el desconcierto que puede presentar la persona que estaba durmiendo en su cama y que lo despiertan bruscamente, aparece en otro lado, algo así. ¿Por qué no se les debe despertar a la Sí, persona? porque primero porque el niño está en una fase profunda de sueño, entonces por lo tanto tendrías que hacer bastante esfuerzo para despertarlo y eso va a despertar el niño y va precisamente eso, si despertar en esas condiciones no es un despertar muy sano para nadie. ¿Ya? Entonces, dado que es un problema que no le va a producir mayores dificultades, salvo la posibilidad de un accidente, que eso sí uno debiera cautelar que no ocurra, ¿ya? Un problema que también va a ir habitualmente desapareciendo generalmente en el curso de la adolescencia.
Hay como, eso le iba a preguntar, doctor, ¿hay edades donde es más frecuente que esto ocurra, el sonambulismo, todos estos trastornos del sueño? Sí, claro, los terrores nocturnos son mucho más frecuentes en los niños más pequeños, niños preescolares habitualmente, o en la edad escolar, entre 6 a 12 años, y después más hacia la adolescencia ya van desapareciendo. Ah, por lo menos tienen esperanza, amigos, los que no están durmiendo nada porque sus hijos se levantan, tienen que estar asegurando las puertas para que no se les escapen de la casa, se les va a pasar solo con la edad. Así que eso, Ujú. eso nos deja un poco más tranquilos. Pero también tenemos otro tipo de problemas, doctor, que se ha ido detectando con el tiempo, y es que los niños están durmiendo poco. Cuesta mucho hacerlos dormir temprano y van temprano a clases, todos por supuesto. Entonces está habiendo un problema que muchas personas asocian a la sobreestimulación de las pantallas. ¿Está relacionado con eso que ha ido cambiando, que les ha ido costando tanto como conciliar el sueño? Porque uno cuando, no sé, pues era niño, adolescente, antes salía a la calle, jugaba, corría, se juntaba con los amigos, gastaba como más energía. No, cuando al menos yo era niña, no había tele en todas las piezas, entonces uno como que frenaba la actividad más temprano, entonces dormía más horas y ellos ahora terminan con las pantallas muy tarde. ¿Es verdad que esta sobreestimulación es lo que les puede estar afectando o hay otros factores? Yo creo que hay un conjunto de factores en eso, ¿ya? Efectivamente, desde el punto de vista más fisiológico, el estímulo de la pantalla y tener ese estímulo de la pantalla hasta última hora, efectivamente actúa en nuestro cerebro y va a dificultar la posibilidad del sueño. Por otra parte, los horarios escolares también son horarios escolares que a veces eh, dificultan a que el niño pueda dormir la cantidad de horas suficientes. Digamos, tenemos el problema de que hay algunos niños que a veces eh, los pasan a buscar ¿cierto? El transporte escolar a las 6:30 de la mañana o antes de eso, ya de tal manera que la cantidad de horas de sueño se ve eh, interferida tanto por las dificultades para dormir, producto de la estimulación de la pantalla, el hecho de tener que levantarse temprano por los problemas de transporte, por los problemas para poder ir al colegio, y además porque sobre todo ya más en adolescentes, muchos de ellos esto de poder estar conectados a las redes sociales y compartir con sus amigos es algo que se da tarde. Entonces, muchas veces no solamente está el estímulo de la pantalla, sino que el joven, la joven no quiere dejar su teléfono porque a la tarde en la noche está conectado con sus redes sociales, con sus amigos, amigas, y eso para apagar el teléfono significa un poco como quedarse fuera del grupo, fuera de lo que normalmente se está tratando. Entonces, eh, el tema es, por un lado, el estímulo biológico, pero también tiene unas implicancias sociales que lleva a que los jóvenes muchas veces vayan retardando de manera importante todo lo que es su horario de sueño y, eh, y la cantidad de horas que terminan durmiendo es muy poca para las necesidades que él tiene y eso está demostrado, ¿cierto?, que interfiere en su funcionamiento durante el día, habitualmente en las tareas que el joven tiene que hacer, que es las tareas de aprendizaje escolar, que se van a ver interferidas. Eso también, doctor, he observado bastante que a los chicos hace años ya se les alargaron las jornadas de clase y muchos de ellos, los niños, no sé, más pequeños salen tipo 3:15 del colegio, los que están un poquito más grandes a las 4 de la tarde, están saliendo recién del colegio. Entonces tienen que llegar a la casa, alcanzan a descansar muy poco, se supone que tienen que hacer deporte o alguna cosa extra programática para mantenerse también más sanos y les dan un montón de tareas, la carga con la que tienen que estudiar es bastante fuerte, entonces probablemente están desplazando el tiempo que se debieran juntar o organizar de día
para hablar con sus pares en la noche. Es el único momento que tienen como para relajarse, entre comillas, pero en esos momentos ellos deberían estar durmiendo. Pero si uno saca cuenta las horas ideales que le dicen a uno de sueño y de actividades de los chicos, no cuadran, porque deberían estar máximo a las 7 de la tarde comiendo su última comida, y niños que están yendo al colegio tan temprano, como usted decía, a las 9 de la noche deberían estar durmiendo, pero no dan las cuentas, no dan las horas para que ellos puedan hacer todo eso, que tengan un momento para estudiar, para hacer tareas, para hacer deporte, para descansar un rato y hablar con sus pares, como que no dan las horas del día. ¿Qué se puede hacer con eso, doctor? No sé si es apreciación mía, pero siento que los chicos los tenemos cada vez más estresados, con una exigencia que les está costando un poco manejar. Es complejo la pregunta. Yo no soy experto en educación y a veces cuando uno opina del tema puede parecer un poco soberbio opinar de algo que uno no domina. Sin embargo, tengo la impresión que el modelo educativo que tenemos tiene algunas cosas que deberían cambiarse, y probablemente no, la cantidad de horas que el niño pasa en el colegio debieran ser utilizadas de manera distinta, no solamente en términos de estar ahí en una clase donde él tiene que recibir información y nueva y más información, y probablemente eso combinarlo con otras actividades que tengan que ver con el desarrollo de la actividad física, el arte, ¿ya? Y también otros modelos de aprendizaje en el cual el niño, en vez de ser receptor, ya pueda ser un descubridor de las cosas más que recibir información. Y claramente, probablemente si se aprovechara adecuadamente el tiempo, no agregar un horario de tareas para la casa, porque ya ahí probablemente estamos con un niño, una niña que están trabajando una cantidad de horas diarias muy elevada. Sí, yo siempre digo que los niños de repente trabajan más que los adultos, porque imagínense que uno salga del trabajo, entre a las 8 de la mañana, que entran en promedio, salen a las 4 de la tarde, pero que después uno tuviera que llegar a la casa a seguir trabajando por unas horas más para poder ir al día siguiente, y además que uno le exijan entre medio que haga deporte o alguna actividad extra como para mantenerse sano, como le decía, que es casi una exigencia en estos momentos, porque si no, además son niños sumamente sedentarios, que les puede provocar problemas ser tan sedentarios. ¿Cómo ha visto usted si se ha afectado la salud mental de estos chicos, ya que usted es psiquiatra infanto-juvenil? ¿Se ha afectado esta salud mental de los chicos? ¿Vamos igual, mejor, peor? ¿Cómo vamos en Chile en estos momentos con la salud mental de los chicos? No tenemos tantos estudios respecto a la salud mental de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Sin embargo, con los datos que disponemos, sí podemos plantear que existe un problema que es significativo. Hay un porcentaje de una prevalencia de trastornos de la salud mental infanto-juvenil que es relevante, que incluso está en algunos estudios por sobre la media de muchos otros países. Ahora, esto se vio claramente agravado por todo el tema de pandemia, en el cual, por las características de nuestra población, muchos de ellos no tenían las condiciones apropiadas para poder tener una cuarentena que fuese más saludable. Ya generalmente lugares pequeños, con mucho hacinamiento, sin la posibilidad de tener un acceso adecuado a medios como Internet para poder mantenerse en clases adecuadamente, en fin, una serie de condiciones que llevaron a que en este periodo de pandemia las cifras de
de problemas de salud mental infantil se hayan visto incrementadas. Y la dificultad de poder dar respuesta a eso ha llevado a que algunos problemas se vayan exacerbando, muchas veces problemas depresivos, problemas de autoagresiones, se hayan visto un poco incrementadas en este periodo. No, y lo complicado también es que los papás o los cuidadores de los niños, indistintamente quienes sean, también estaban siendo afectados de la misma manera. Entonces, era complicado, no sé, subirles el ánimo cuando encendían un televisor y lo único que veían es que todo el mundo estaba siendo afectado por el COVID, que las muertes. Les tocó mucho, yo siento, a esta generación de chicos, sentir el tema de la muerte muy cerca. Se les juntaron cosas y probablemente eso también les afectó. Y veía también en los colegios de los niños, yo no me lo había cuestionado, pero veía que los chicos de primero básico estaban teniendo muchos problemas de adaptación, porque son niños que pasaron en pandemia toda la pre-básica, el pre-kinder y el kinder, que es cuando uno va sociabilizando, se va acostumbrando a esto, y tuvieron que entrar a un primero básico que ya es derechamente colegio, y tuvieron muchos problemas de adaptación. Hay chicos que simplemente no se pudieron adaptar y los tuvieron que sacar de los colegios, porque entraron de estar todo el día en la casa con los papás a la escolaridad derechamente, no tuvieron esa fase donde uno se va acostumbrando de a poco, mediante juegos, mediante otro tipo de dinámica, a entrar al colegio. ¿Qué podemos hacer como papás o como cuidadores, los abuelitos, las personas que están con los niños, para ayudarlos en esa transición que se les hizo especialmente difícil? Claro, yo creo que tú tienes mucha razón en lo que estás comentando y además en niños más pequeños también, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, que se vio interferido, niños que tenían un año, 2 años y hay que eh, tuvieron mucho más dificultades para poder interactuar con otros niños y eso impactó también en su desarrollo en esa área. Entonces, todo lo que es el desarrollo infantil se vio comprometido y bueno, yo creo que ahí en general el aporte que puede hacer la familia va básicamente por el tema de la estimulación, el afecto, en primer lugar. Yo creo que un niño se sienta querido, se sienta protegido, un elemento básico. El niño tiene que estar en un sistema donde él sienta que va a poder eh, recibir ya la protección ya, y la estimulación adecuada. Y eso tiene un componente afectivo muy, muy importante. Y después, claro, el estimular, el buscar desarrollar actividades deportivas, el lograr sacarlos de los lugares de encierro, que compartieran con otros chicos, esos son todos factores que pueden ir ayudando en este proceso. ¿Ya? No hay otra, no hay otra cosa mágica para solucionarlo, sino que realmente si queremos que los niños vayan adaptándose a las situaciones sociales, tenemos que irlos incorporando en esas situaciones para que vayan aprendiendo con la práctica. Claro, porque se Claro. produjo un problema ahí que siempre como papás nos dijeron limiten las pantallas, que no vean más de cierta cantidad de tiempo de pantalla, depende de la edad, y de repente pandemia y todo tenía que ser con pantalla. Todos tuvimos que devolverle las pantallas a los niños y al contrario, nosotros empezar a tratar de entender más este sistema porque ellos se manejan mucho mejor que uno. Entonces, en esta educación, uno tenía como una educación antes de la pandemia y una educación que está tratando de adaptarse después de la pandemia. En cuanto a la adaptación, ¿por qué toco este tema? Porque los chicos después de la pandemia cuesta un montón, doctor, sacarlos a la calle y que quieran quedarse en una plaza, en la calle, como jugando, como haciendo cosas que hacían normalmente antes. Como que uno los saca y ya se quieren devolver. Ese tema lo hemos tratado con varios papás, con varias mamás. Desde hoy nos volvimos todos un poco más ermitaños con esto. Como que cuesta sacarlos, cómo los podemos sociabilizar, qué instancias podemos crear nosotros como las personas que los cuidamos para que ya sea estos pequeñitos de los que estábamos hablando recién, que va a costar como la sociabilización, incluso les va a costar el lenguaje y todo, cómo los volvemos a llevar a estos espacios comunes
y que se quieran quedar ahí y que se quieran separar de estas pantallitas que estuvimos obligados a pasarles durante la pandemia. ¿Cómo hacemos esta transición para que tengan una vida, entre comillas, más normal? Porque que es la normalidad, digamos, no existe una normalidad para esto, pero ¿cómo podríamos nosotros incentivar a los niños y adolescentes? A los adolescentes también se juntan y están sentados uno al lado del otro y se están hablando por el teléfono. Entonces, ¿cómo los logramos sacar un poco de ahí? Ahí hay varias complejidades para nosotros los adultos. Siempre tenemos tendencia a decir, pero en mi tiempo las cosas eran así, se hacía esto, se hacía esto otro, leíamos más, compartíamos más, y pensamos que hay un montón de cosas que nosotros hacíamos y que ahora los jóvenes y los niños y jóvenes actuales no están haciendo, ¿ya? Sin embargo, yo creo que si bien es cierto, uno puede compartir que muchas de esas actividades eran súper, ¿no?, positivas para lograr algunas cosas, también tenemos que proyectarnos hacia el futuro y entender que el mundo futuro va a ser distinto, ¿ya? Y que estos jóvenes van a estar inmersos en otra realidad que no tiene mucho que ver con la realidad que nosotros vivimos. Y tenemos que hacer una reflexión en torno a cuáles son las habilidades que hacia el futuro se deberían desarrollar y se deberían implementar, y las personas deberían implementar para poder tener un funcionamiento más adaptativo y más exitoso en el mundo que le va a tocar vivir. Y ahí yo creo que nos falta un poco de comprender cómo vienen las cosas y qué tipo de vida van a tener que enfrentar nuestros niños, los niños pequeños hoy en día. Ahí yo pienso que hay que ir entendiendo que hay transformaciones. Yo creo que eso es una cuestión central, ¿ya? Y lo que me servía y me fue útil hace años atrás, no sé si será tan útil en el futuro. Encontrar esa armonía, ese equilibrio, yo creo que es el camino. Probablemente esto de pasar al uso de pantalla en forma indiscriminada y solamente en términos de usuarios, ya sin una base más amplia, yo creo que probablemente sea algo que no permita que las personas puedan funcionar de la mejor manera en el mundo que se viene. Yo creo que hay muchas cosas nuevas que se tienen que aprender y muchas capacidades que los niños tienen que ir desarrollando. Ahora, dicho esto, yo creo que ese es un proceso que tiene que ser gradual y por lo tanto muchas tiene que ser complementario con habilidades que son necesarias, como el poder socializar con otros, como el tener una actividad física que me permita mantener un cuerpo saludable. Yo creo que todo eso es importante, ¿ya? Que un niño pueda dominar muy bien todo lo que son pantallas, redes, en fin, pero si al mismo tiempo eso significa que no es capaz de socializar con otra persona directamente, que tiene problemas de obesidad porque no se mueve de la pantalla, evidentemente que va a traer dificultades y por eso yo creo que es un proceso mixto, donde hay que ir manteniendo hábitos y costumbres que puedan ayudar a funcionar socialmente bien y ir adquiriendo nuevas habilidades para el mundo que se viene. Sí, todo un desafío, doctor, sobre todo porque nosotros también los adultos estamos metidos en el mismo mundo, entonces suena a doble discurso de repente decirle a los niños, ya, deja esa pantalla, no la toques, y de repente la gente está metida en el trabajo 24/7, llegan a cualquier hora mensaje y tienen que estar conectados, entonces todo un desafío sacarlos de un mundo donde nosotros mismos estamos metidos, pero se agradece que personas como usted y los psiquiatras y los psicólogos infantiles nos ayuden en este trabajo porque está bastante complicado. Nos cambió el mundo de un día para otro y queremos niños sanos, adolescentes sanos, sacarlos del estrés. Ojalá podamos lograr entre todos eso. Bueno, yo quería darle las gracias, doctor, por su disposición, por todo lo que nos ha contado
Y bueno, siempre queda tema pendiente, ¿ah? Me gustaría a ver si más adelante podemos tocar también en profundidad cómo podemos tratar estos trastornos del sueño, cómo podemos ayudar a los niños que no sea tan farmacológicamente, qué cosas podemos hacer para que los chicos puedan dormir mejor, descansar mejor, ya que tienen una vida tan estresante y tan agitada como ahora. ¿Algunos tips así cortitos antes de despedirnos? A ver, mira, yo te diría que básicamente los problemas del sueño de niños niños, niñas y adolescentes no deberían ser resueltos farmacológicamente. Que acá lo más importante es tener una higiene adecuada del sueño, ¿ya? Y eso pasa, por ejemplo, porque el niño tenga durante el día horarios más o menos claros de actividades, ¿ya? También que los niños tengan ciertas reglas y límites frente al sueño, o sea, explicar qué es lo que se le puede permitir, qué no se le puede permitir. Si el niño requiere que se le acompañe, sí, hay que acompañarlo, pero lo importante es acompañar al niño y dejar después que él pueda dormir solo, no que sea el adulto el que lo tenga que hacer dormir, ¿ya? Eh, Hacer como una rutina previa al sueño, decirle, ok, ya que, avisar previamente, queda tanto rato para irse a acostar, ya, si se pueden establecer algunas rutinas de hacer cosas que estén acotadas antes del sueño, por ejemplo, se le puede leer, ya, pero se le va a leer un rato específico, ya, que esto no tiene que ser muy largo. Dejar el dormitorio básicamente para dormir. Ahora esto no es tan sencillo en toda la familia, ¿cierto? Hay muchas familias que por espacio tienen muchas dificultades, pero idealmente el dormitorio debería ser únicamente para dormir. Eh, Evitar comidas pesadas antes de acostarse, evitar todo tipo de estimulantes, ¿cierto? Obviamente, ya. Eh, Tener horarios más o menos regulares, ¿ya? Reforzar al niño cuando duerma apropiadamente, ¿ya? En niños que se pueda, por ejemplo, realizar ejercicio de relajación, si es que tiene alguna dificultad de estar muy ansioso, previo al sueño. Así que yo creo que básicamente, en general, en términos de intervenciones, ya todas intervenciones más bien de tipo de higiene de sueño y no farmacológicas. En los niños que tienen problemas de un horario retardado, probablemente también ahí hay que ir haciendo un cambio paulatino. A lo mejor va a ser difícil que pase de un horario a otro horario más temprano de golpe, pero esas cosas se pueden ir construyendo progresivamente. El, y así, en fin, yo creo que hay diferentes Hay hartos tips que podríamos intervenciones. hacer para, claro, para evitar los fármacos. Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces ahora nos tenemos que despedir. Qué pena. Gracias por habernos explicado con tanta paciencia y de forma tan clara acerca de estos trastornos del sueño. ¿Verdad, Erika? ¿A ti qué te pareció? Oye, qué entretenido la conversación que tuviste el día de hoy, Katy, pero de repente uno queda con gusto a poco. Quisiera saber más de el tema del insomnio, digo, se me enreda la lengua ese. Del bruxismo también está asociado con estos trastornos del sueño, las parasomnias, el síndrome de las piernas inquietas, o sea, que te das vuelta para allá y para acá, te colocáis de lado, de guata, de frente, de perfil. Es un mal dormir eso, es una mala higiene del Sí, sueño. para uno y para el que está al lado, si hay alguien al lado. Entonces creo que hemos aprendido varios conceptos hoy día y vamos a seguir aprendiendo esto. Nuestro psiquiatra, ya yo digo ya nuestro, pero de todas maneras nos tiene que seguir invitando, acompañando, que diga, y acompañando a todos nuestros amigos auditores a través de Expreso Entre Días. ¿En qué redes sociales? En nuestro canal de YouTube. Ya, que nos tienen que buscar como Expreso Entre Como Vidas. Expreso Entre Vidas. Ya, estamos en Spotify, como Entre Vidas. Entre Vidas. Pero también estamos en Facebook. Estamos en Facebook. ¿Cómo estamos ahí? Expreso Entre Vidas. Todos los demás en Expreso Entre Vidas. Perfecto. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Twitter podemos generar interacciones. Siempre estamos promoviendo a través de Twitter el programa que viene, etcétera. La idea es que ustedes retuiteen y busquen Expreso Entre Vidas y reenvíenselo a un amigo y qué sé yo. Siempre estamos colgando los programas que ya están grabados, claro, para que la gente los pueda escuchar, porque vamos al aire
Los días martes de 8 a 9 de la noche y los miércoles de 11 a 12 del día. Que es cuando se retransmite el programa. Y bueno, nos pueden escuchar en cualquier momento, cuando quieran, cuando tengan un tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, con la familia, porque este tema está muy bueno, ¿no es cierto? Sí, nadie se quedó dormido. No, aparentemente bueno, no, pero el rating vamos alto. A poder dormir bastante. Yo estoy viendo bien los indicadores del rating y nos fue bastante bien, y eso significa que la gente le hizo clic. Sí. Así que, amigos auditores, nos pueden escribir también un correo si es que les interesa que abordemos algún tema. ¿A qué correo? A entrevidas.rgi@gmail.com. Bueno, y amigos, por favor, comenten en el programa. Tienen la posibilidad también de comentar a través del correo electrónico, pero también a través de las redes sociales. ¿Qué les pareció? Del mismo canal de YouTube pueden dejar sus comentarios. Pero por supuesto, ¿y qué les pareció el programa? Y si les gustaría que abordáramos otros temas conexos a la materia que abordó hoy día en profundidad Katy con nuestro invitado, ¿les parece? Porque seguir hablando del tema del insomnio puede ayudar también a que ustedes tengan un mejor descanso y también un mejor rendimiento laboral o estudiantil o deportivo, no sé, lo que ustedes se dediquen en la vida, en definitiva. Y la idea de este programa es siempre ser un canal de ayuda, de abrir espacios para el sano diálogo, el sano debate, y nosotros estamos siempre dispuestos para conversar, porque de eso se trata. Expreso entre vida, ¿no? Exactamente. Lo mejor es conversar. Amigos auditores, Katy, un placer nuevamente compartir contigo este panel, y nos reencontramos pronto en un nuevo programa, en estos mismos canales de las redes sociales, y nos despedimos. Nos estamos escuchando pronto. Nos despedimos entonces, hasta la próxima semana. Chao. Chau. Duerman bien.